Medidas cautelares, concepto, tipos de medidas, tramitación con audiencia del demandado, inaudita parte, sin audiencia del demandado, oposición a las medidas cautelares y ejecución de las mismas, y lo que es la caución y la caución sustitutoria o contracaución. Vale, pues iremos comentándolo de forma muy rápida. Tampoco quiero que esto se alargue porque no tiene sentido. Veamos. En primer término, se nos dice las medidas cautelares, concepto, características, concepto y fundamento jurídico. Básicamente, ¿cuál es el objeto de una medida cautelar? El aseguramiento del cumplimiento de la sentencia que en su día se dicte. Así de claro. Este es el fundamento de una medida cautelar. Y yo siempre digo, porque claro, ya me ha pasado muchas cosas, no confundamos nunca una medida cautelar con una diligencia preliminar. Lo digo porque en un caso práctico también de hace algunos años, pues alguien se confundió en estas dos cuestiones y bueno, no tiene nada que ver una con otra. Medida cautelar. Asegurar la efectividad de la sentencia estimatoria que pudiera recaer en un proceso, debido principalmente al tiempo que transcurre, digamos, entre la presentación de la demanda y el dictado de la sentencia. Entonces, lo que se pretende es que la sentencia no quede en papel mojado y por eso se solicitan del tribunal medidas cautelares. Estas medidas cautelares pueden solicitarse de forma coetánea con la demanda, en la propia demanda, o pueden incluso solicitarse con anterioridad a la presentación de la demanda. Este es el concepto de medidas cautelares. Perdón por la voz. En relación con las diligencias preliminares, nada tiene que ver con esto. Simplemente lo comento a título informativo. Las diligencias preliminares lo que tratan es de preparar la demanda que se va a presentar, solicitando del tribunal que cite pues, al futuro demandado para que manifieste alguna circunstancia relativa con los presupuestos procesales de las partes, capacidad procesal, legitimación, incluso con el objeto del proceso, que exhiba el objeto del futuro proceso. Por tanto, nada tiene que ver con esto. Por eso, distingámoslas claramente. Hay una sentencia aquí del año 92 de Antigua que nos explica el Tribunal Constitucional lo que son las medidas cautelares. Pero bueno, lo que yo he dicho. Necesariamente han de producirse a instancia de parte. El tribunal, en un proceso civil, en un proceso declarativo civil, sea un juicio ordinario, sea un juicio verbal, en modo alguno va a adoptar de oficio medidas cautelares. Es la propia parte la que tiene que solicitarla y el tribunal comprobar que se dan los requisitos exigidos por la ley y que ahora mismo vamos a ver los 3 requisitos que exige la ley y en su caso las acuerda, pero siempre a instancia de parte. Recordad que en este tipo de procesos, hoy entraremos en el libro 4, que es completamente diferente, pero los procesos declarativos, el juez de primera instancia es prácticamente un árbitro. Si no se le pide, no concede. ¿Vale? Muy bien, entonces necesaria instancia de parte. Características de las mismas, muy sencillo también. 2. Y además, quedémonos con esta idea y siempre tendremos claro lo que son las medidas cautelares. Exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia, que se pueda producir siempre que esta sea estimatoria, porque si no, no tiene sentido. De modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso. Es decir, que aquellas actuaciones de las partes durante la pendencia del proceso no lleven a desvirtuar el contenido de la sentencia que en su día se dicte y que luego no pueda ser ejecutada. Básicamente. Primera premisa. Y segunda premisa. Es muy importante también porque el último epígrafe es caución y caución sustitutoria o contracaución. No ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz a los efectos del apartado precedente. Es decir, pero menos gravosa, sigue diciendo. Es decir, lo que se trata es de asegurar la sentencia. Por tanto, la medida que usted acuerda, señor juez, me resulta muy gravosa. ¿Puedo ofrecer una caución, una fianza, para que no se adopte? Y con esto, ¿qué conseguimos? Asegurar la ejecución de la sentencia.
entonces sí. Por eso, caución, que tiene que presentar el solicitante de medidas cautelares, y contracaución o caución sustitutoria, que puede, digamos, solicitar que se adopte el solicitado de medidas cautelares y así no llevar a efecto las mismas. ¿Por qué? Porque con esa caución sustitutoria o contracaución ya se asegura el cumplimiento de la sentencia que en su día se dicte. Yo creo que es sencillo, no, sencillísimo. ¿Vale? Muy bien. Competencia, lógicamente, es también competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares el tribunal que conozca de la causa principal, debiéndose entender como tal el proceso en el que se conozca o se vaya a conocer, porque ya hemos comentado que incluso pueden solicitarse medidas cautelares con anterioridad a la iniciación del proceso. Entonces, que conoce o que se vaya a conocer del derecho cuya efectividad se pretende asegurar. Y si la medida cautelar se solicita en segunda instancia o en la tramitación de recursos extraordinarios o por infracción procesal o de casación, el órgano competente será el que lo sea para conocer del recurso en cuestión. En este caso es el Tribunal Supremo, tanto en el caso de infracción procesal como de casación, en virtud de la disposición final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si lo recordáis. Muy bien. Aquí si la medida cautelar se solicita con ocasión de un procedimiento arbitral o cuando se solicite estando pendiente un proceso ante un tribunal extranjero, será competente el lugar en el que el laudo arbitral, resolución del árbitro, deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde la medida cautelar deba producir su eficacia. Pregunta de examen en alguna ocasión, pero más bien del cuerpo de gestión. Con independencia de los artículos 723 y 724, supuestos en el que la medida cautelar puede ser acordada cuando es pedida incluso por un órgano jurisdiccional, un juzgado que sea territorialmente incompetente. Es decir, se solicita ante un tribunal que luego no va a ser el competente para conocer del asunto. ¿Por qué? Básicamente en virtud de las reglas de competencia que establece en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ejemplo, el tribunal del domicilio del solicitado, que luego no va a ser competente para conocer del asunto. Simplemente no sucede nada, evidentemente, en el caso de que el juez la acuerde, el juez incompetente para conocer del proceso, pero sí competente para conocer de las medidas cautelares la acuerde, evidentemente, si ésta se lleva a efecto, el señor letrado de Administración de Justicia expide un testimonio y este se adjunta a la demanda que se presenta ante el tribunal competente. ¿Vale? No tiene mucho más. Requisitos necesarios para su adopción, esto sí, de memoria, el 728. Peligro por la mora procesal son 3. Peligro por la mora procesal, apariencia de buen derecho y ofrecimiento de caución. Estos serían los 3. Peligro por la mora procesal, lógicamente lo que llama periculum in mora, bien en el sentido que acabamos de decir, en el tiempo que va desde la presentación de la demanda hasta el dictado de la sentencia, pues pueden producirse algunas acciones por parte del demandado, incluso por parte del demandado o por otras causas que lleven a que la sentencia que en su día se dicte no pueda ser ejecutada, no pueda tener eficacia. Fumus bonus iuris, muy bien, pues apariencia de buen derecho. Lógicamente el juez, sin entrar a prejuzgar, cuando ve la demanda, cuando ve la demanda, o por lo menos cuando si acaso no se presenta de forma coetánea con la demanda, cuando se establece el objeto del pleito, pues más o menos puede entrar a hacerse una idea de, bueno, pues si lleva la razón, si la sentencia en su día es estimatoria, por el contrario no. Esto lo decide el juez, repito, sin entrar a prejuzgar. Apariencia de buen derecho y ya ofrecimiento de caución. El solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder de manera rápida y efectiva de los daños y perjuicios que se puedan irrogar con la adopción de la medida cautelar. El solicitante de la medida cautelar, en el escrito que solicita la misma, esta parte ofrece caución en la cuantía que su señoría estime tal, entendiendo que sería la ideal, pues evidentemente muy baja, ya vendrá el juez y ponderará, ¿no? Entonces, estos 3 requisitos: peligro por la mora procesal, apariencia de buen derecho y ofrecimiento de caución. ¿Vale? Muy bien. Medidas cautelares en procedimiento arbitral en litigios extranjeros. Bueno, pues esto es un poco también lo hemos comentado ya. No voy a meterme más. Tipos de medidas cautelares. Claro, esto
Esta es una relación y tenemos que conocerlas, ¿no? El embargo preventivo de bienes, la intervención o administración judicial de bienes productivos, depósito de cosa mueble, formación de inventarios de bienes, anotación preventiva de la demanda, otras anotaciones registrales, orden judicial de cesar provisionalmente una actividad, la intervención y depósito de los ingresos obtenidos mediante una actividad que se considera ilícita, depósito temporal de ejemplares de obras o objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, suspensión de acuerdos sociales impugnados. Aquí esto, cuidado, evidentemente hay que conocerlas todos debidamente, pero sobre todo en gestión, esto ya se ha preguntado alguna vez, claro, meterse un poquitín más a fondo se meten en el examen de gestión, ¿no? Cuando el demandante o demandante representen al menos el 1 o el 5% del capital social según que la sociedad demandada hubiere o no emitido valores que en el momento de estuvieran admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, es decir, la bolsa de valores. El mercado continuo, la bolsa de valores, el mercado continuo, IBEX 35, ¿no? Aquellas otras medidas que para la protección de ciertos derechos se prevean expresamente en las leyes, es decir, la cláusula número 11 es una cláusula residual que deja abierta a aquellas que se puedan establecer en algunas leyes, ¿no? Entonces, estas 10 y la 11. Entonces, sí es necesario conocer las medidas cautelares que se pueden adoptar, sobre todo el embargo preventivo, Ahora, también nada tiene que ver con esto, pero recordad que en el juicio cambiario el embargo es preventivo. Pregunta de examen también en alguna ocasión, no definitivo, sino preventivo. Nada tiene que ver con esto, pero como hablamos de embargo preventivo, me ha venido a la mente. Tramitación con audiencia y sin audiencia del demandado. Muy bien, las medidas cautelares ya hemos dicho que se presentan, se solicitan de modo general con la demanda principal. Podrán también solicitarse antes de la demanda si quien en ese momento las pide y alega razones de urgencia o necesidad. Es decir, en el caso de que alguien pretenda la adopción de medidas cautelares con antelación a la presentación de la demanda, lo que tiene que es que fundamentar primero porque las pide en ese momento antes de presentar la demanda y segundo, evidentemente, los 3 requisitos que acabamos de decir, periculum in mora, fumus bonus iuris y caución. ¿Vale? Dice, en este caso las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto si la demanda no se presentara ante el mismo tribunal en los 20 días siguientes a su adopción. Importante dato también a efectos de un tipo test. El letrado de oficio acordará mediante decreto que se alten o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, ordenará al solicitante de las cortas y declara que es responsable de los daños y perjuicios al sujeto respecto al cual se adoptaron tales medidas, lógicamente, si no se presenta la demanda. Con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente recurso, solo podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando la petición de las mismas se base en hechos que justifiquen su solicitud en esos momentos. Es decir, que no se tenía conocimiento, que se denomina de modo general hechos nuevos o de nueva noticia, que no se tenía conocimiento de los mismos o que los mismos son nuevos, ¿no? Que los hechos son nuevos. Solicitud de las medidas. Se formulará con claridad y precisión, justificando cumplidamente los presupuestos procesales que acabamos de decir, peligro por la mora procesal, apariencia de buen derecho y caución, evidentemente, especificando la caución, se acompañarán los documentos que se apoyen para la práctica, etcétera, ¿no? Fijémonos una cosa, para el actor precluirá la posibilidad de proponer prueba con la solicitud de las medidas. En el escrito de solicitud de medidas tendrá que proponer prueba. Y ahora otra cosa que no está aquí, pero recordad que los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen cuándo será necesaria la postulación en el proceso civil, abogado y procurador, que será en todo caso, excepto en los supuestos que esos concretos artículos prevén. Pues muy bien, lo que dice ahí también es que podrán presentarse en el caso de urgencia las medidas cautelares sin necesidad de abogado y procurador, siendo necesario para toda actuación posterior. Esto lo dice en las medidas provisionalísimas en un proceso matrimonial. ¿Vale? Entonces, ¿es necesario abogado y procurador? No sé si lo dice un poco más abajo. La respuesta es sí. Podría solicitarse sin necesidad de la intervención de estos profesionales debido a la urgencia. Y el fundamento es la urgencia. La respuesta debe ser sí, también a efectos de un tipo test. Y ahora vamos al trámite. Bueno, pues sin audiencia del demandado, lógicamente por la urgencia.
dice en este párrafo. En las demandas cautelares se pueden alegar y acreditar razones de urgencia que fundamenten la petición de adoptar la medida sin audiencia del demandado. Una cosa parecida también sucede en las medidas provisionalísimas, ¿no? El auto, acordando la medida cautelar, no admite recurso alguno. El primero no admite recurso alguno, el segundo sí. Estamos hablando inaudita parte, sin audiencia del demandado. El auto, acordando la medida cautelar, no admite recurso alguno, aunque cabe al demandado, bueno, pues iniciar el trámite de oposición regulado en el 739 y siguientes. La ley prevé que cuando, estimando la oposición, se acuerde por el juez el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas sin audiencia del demandado, se condenará en costas al solicitante, lógicamente, e igualmente se le condenará el pago de los daños y perjuicios que hubieran podido producir al demandado. Cuando hablo de costas, siempre me gusta comentar, vayamos al 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y veamos, digamos, el 394 y el 395, porque es necesario conocer esos dos artículos más o menos bien. Sé que estamos en tramitación y auxilio, pero bueno, conviene conocer, digamos, principio objetivo del vencimiento, principio de temeridad, etc. Tramitación con audiencia del demandado. Bien, cuando no se dan los requisitos vistos en el párrafo anterior, es decir, cuando no hay urgencia. En el proceso se celebra una vista con audiencia del demandado, de tal forma que recibida la solicitud, la tramitación de justicia mediante diligencia, en el plazo de 5 días, contados a partir de la notificación de la misma, convoca a las partes a una vista que se celebrarán los 10 siguientes sin necesidad de seguir el orden de asuntos pendientes en el juzgado. ¿Vale? Desarrollo de la vista, esto ya es muy sencillito. Actor y demandado podrán exponer las razones que convengan a su derecho y utilizar las pruebas de que dispongan, lógicamente, evidentemente siempre que el señor juez que preside la misma las admita, ¿no? Autorresolutorio, el auto que dicta el juez acordará, en el caso de que se acepte la solicitud, la prestación de caución. Es decir, la prestación de caución ha de ser previa a, digamos, la implementación de la medida, sin cuyo cumplimiento no se dará ejecución a la medida. Igualmente, si se ha solicitado en el acto de la audiencia la sustitución de la medida por la prestación de caución, el órgano judicial resolverá sobre dicho extremo. ¿Qué significa este párrafo? El señor juez, bueno, pues está en la celebración de la vista, el solicitado dice, pues lo que yo comentaba antes, se solicita pues la medida cautelar de la relación que acabamos de ver, de las 10 primeras, bueno, pues la que sea, y el solicitado de medidas dice, señor juez o señoría, ofrezco caución en la cuantía que usted estime para que no se lleve a efecto la medida cautelar solicitada, pues donde me causa un perjuicio irreparable, tal y tal y tal y tal, que sería lo que es la contracaución o caución sustitutoria. Entonces resolverá el juez sobre dicho extremo, no siendo recurrible esta decisión judicial en lo que se refiere al cambio mismo, ¿vale? Contra el auto que dicta el órgano judicial, ya de modo general, acordando la medida cautelar, cabe recurso de apelación sin efectos suspensivos. Entonces recordemos, contra el auto que se dicta inaudita parte, sin audiencia del demandado, no cabe recurso. Contra el auto que resuelve ya las medidas cautelares de forma definitiva, apelación sin efectos suspensivos. Y aprovecho para decir que esto es diferente a las medidas provisionalísimas en un proceso matrimonial y a las medidas provisionales. En ese caso, las medidas provisionalísimas y provisionales no cabe recurso contra el auto que las acuerde en ninguno de los dos casos. Lo digo, pues se confunde mucho porque es prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, no hay mucho más. Contra el auto que deniegue la medida, cabe recurso de apelación, habiendo la ley que es la tramitación preferente, al supuesto de las circunstancias existentes en el momento de la solicitud, el acto podrá producir su solicitud. No creo que sea necesario comentarlo, pero fijémonos, contra el auto que acuerda las medidas, apelación sin efectos suspensivos. ¿Para qué? Para poder llevar a efecto las medidas en el caso de que se preste la caución por parte del solicitante. Contra el que las deniegue, recurso de apelación, con trámite preferente, pero no dice la ley sin efectos suspensivos. ¿Por qué? Bueno, no es necesario. Básicamente, no es necesario porque no acuerda en la adopción de las medidas. Lo digo un poco para que lo recordéis a la hora de un tipo test. Oposición a las medidas, formulación de la oposición, esto ya no tiene mucho más que comentar, ¿no? En aquellos supuestos de que la medida cautelar
se hubiera adoptado sin la previa audiencia del demandado, podrá el demandado formular oposición en el plazo de 20 días, computados desde la notificación en el que se le notifica al auto que acuerda las medidas cautelares. Causas de oposición, caución sustitutoria, bueno, cuantos hechos y razones se opongan a la procedencia, requisitos, alcance, tipo y demás circunstancias de la medida o medidas efectivamente acordadas sin limitación alguna. También podrá ofrecer caución sustitutoria. Traslado de la oposición al solicitante, comparecencia, vista y decisión. Bueno, no hay mucho más del escrito de oposición. Recordad que estamos hablando de aquellas adoptadas sin audiencia del solicitado. Se ha trasladado al solicitante, procediéndose seguidamente, conforme a lo que ya hemos visto. Celebrada la vista, el tribunal, que es el juez de primera instancia, en el plazo de 5 días, decidirá en forma de auto sobre la oposición. Si mantuviera las medidas acordadas, condenará al opositor, al solicitado opositor, a las costas. Si altara las medidas, condenará al actor a las costas y al pago de los daños y perjuicios que la adopción de las mismas hubieran producido. Apelación sin efecto suspensivo. Que decida sobre la oposición será apelable sin efecto suspensivo. Importante, efectos de un tipo test. Ejecución de las medidas. Esto ya es muy sencillito. Prestación de caución será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida cautelar. El propio juez lo dice en el auto, siempre y cuando se preste caución en la cuantía de tanto. Acordada la medida cautelar y prestada la caución, se procederá de oficio a su inmediato cumplimiento, empleando los medios que fueren necesarios, lógicamente, incluso los previstos para ejecución de sentencia. Y aquí ya nos dice, bueno, si lo acordado fuera... Un momentito, por favor. Caramba, 2 personas de repente se han conectado. Muy bien. Estábamos comentando entonces, perdona. Estábamos comentando esto, ¿no? Su inmediato cumplimiento, incluso ejecución de sentencias. Y ya nos dice alguna... Bueno, en caso de embargo preventivo se procederá conforme a lo previsto para los embargos decretados en un proceso de ejecución. Yo creo que esto ya tiene menos enjundia, ¿no? Sí que, a efectos, si queréis recordarlo, las decisiones sobre mejora, reducción o modificación del embargo preventivo han de ser adoptadas por el juez de primera instancia, en este caso, mientras que en el proceso de ejecución ya sabemos que las adopta el letrado de justicia mediante decreto. Si lo acordado fuere la administración judicial, se procederá conforme a lo dispuesto en artículos 630 y siguientes. Situación preventiva, pues, si es que esto ya no tiene nada, ¿vale? Muy bien, pues exacción de daños y perjuicios. Bueno, una vez firme el auto que estime la oposición, se procederá a petición del demandado a la determinación de los daños y perjuicios que en su caso se hubieran producido, y una vez determinado se requerirá de pago al solicitante procediéndose por vía de apremio. Modificación y alzamiento de las medidas. Evidentemente, las medidas podrán ser modificadas alegando y probando hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión. Se sustancia y se resuelve por el mismo procedimiento visto para su adopción. Y ya tendríamos aquí alzamiento de la medida tras la sentencia no firme, es decir, absuelto el demandado sujeto a medidas cautelares, fijémonos. Dice, en primera o segunda instancia, el letrado ordenará el inmediato el inmediato alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, salvo que el recurrente, es decir, aquel que ha obtenido una sentencia desfavorable, solicita su mantenimiento o la adopción de alguna medida distinta. En este caso dará cuenta el tribunal y oída la contraria, atendida a las circunstancias del caso y previo aumento del importe de la caución, resolverá lo que considere procedente mediante auto. Si la estimación fuere parcial, estimación de la demanda fuere parcial, es decir, la sentencia es parcialmente estimatoria o parcialmente desestimatoria, el tribunal, con audiencia de la contraparte, decidirá mediante auto sobre el mantenimiento, alzamiento o modificación de las medidas. Alzamiento de las medidas tras sentencia absolutoria firme. Unas medidas y sale sentencia absolutoria ya de carácter firme. Sea en el fondo en la instancia, se alzarán de oficio
por el letrado todas las medidas cautelares adoptadas. Evidentemente, estableciéndose en su caso, perdón un momentillo, que admito, estableciéndose en su caso, a través del 712 y siguientes, los daños y perjuicios que se hubieran podido causar. Lo mismo se ordenará en los casos de renuncia a la acción o desistimiento de la instancia. Muy bien. Y ya el último epígrafe lo hemos ido comentando. Si el objeto de la medida cautelar es la posibilidad, perdonad, caramba, la posibilidad de ejecutar la sentencia que en su día se dicte, es decir, asegurar la ejecución de la sentencia que en su día se dicta, y este puede conseguirse, digamos, por la prestación de caución sustitutoria o contracaución por parte del solicitado, pues está en el mismo fundamento de las medidas. No tiene mucho más. ¿De acuerdo? Lo leemos. Y hasta aquí tenemos el pequeño esquemita. Creo que esto casi no necesita ni esquema. Artículos 721 a 747. Y con esto damos cerrada ya, aunque las medidas cautelares no forman parte de la ejecución propiamente dicha, pero sí se piden en el tema de la ejecución. Damos por finalizada la ejecución y pasamos a los procesos especiales del libro cuarto dentro de un ratito.